¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11, donde todos los viernes compartimos una conversación, hablamos de nuestras dudas, de libros, de preocupaciones, de inquietudes, de sueños y de asombros. Y hablando en este término, quiero recordar lo que nos ocurrió en principios de febrero de este año, ¿se acuerdan? Cuando un meteorito cayó en una zona de los Montes Urales. Lamentablemente causó muchos daños materiales, pero todavía más lamentablemente causó que más de 1000 personas resultaran heridas. Cuando uno mira estos fenómenos que son inexplicables para quienes no pertenecemos al mundo de la ciencia, nos formamos una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿este tipo de fenómenos es previsible? ¿Es cíclico? ¿Se puede frenar de alguna manera? Y uno ya piensa en términos más domésticos y reflexiona acerca de cuándo podrá caer un meteorito de esta naturaleza en el territorio mexicano. La única persona que puede responder a esas preguntas es nuestro invitado de esta noche. Se trata del doctor Arcadio Poveda. Él, como usted sabe, es astrónomo. Mire, yo estoy temblando de emoción por varias cosas. Número uno, porque lo que él sabe, lo que nos ha dado, me impresiona y le agradezco de veras su aportación a la ciencia. Luego, temo no estar a su altura, pero él sabe perfectamente que yo soy ignorante en la materia, como tal vez muchas de las personas que están aquí, pero tengo una ventaja muy grande. Quiero saber. Entre otras cosas, quiero saber si se trató de un meteorito, eso decían en unos periódicos, Arcadio, en otros decían que había sido un asteroide, en otros dijeron que era un cometa. ¿Qué fue finalmente lo que se impactó en la zona de los Montes Urales en febrero de este año? Fue un meteorito, pero la línea divisoria entre asteroides y meteoritos es un poco difusa y vaga. Podemos pensar que aquellos asteroides menores, de tamaño pequeño, que llegan a la Tierra, son meteoritos, pero en realidad es el mismo cuerpo. Y los asteroides chocan entre sí. Como resultado de estas colisiones se fragmentan en muchos pedazos y estos pedazos continúan circulando alrededor del Sol, pero las perturbaciones que experimentan por Júpiter, Saturno y otros planetas, ¿sí?, hace que sus órbitas estén cambiando y algunas veces esas órbitas llegan a pasar al interior del sistema planetario y chocar con la Tierra. Y cuando chocan con la Tierra, bueno, dependiendo del tamaño, ¿sí?, puede producirse fenómenos mayores o bien simplemente nos dan un espectáculo que podemos admirar. Como una lluvia de estrellas. Como una algo lluvia así. de estrellas. Así Este es. que cayó en los Montes Urales tenía un diámetro de 14 metros, pesaba 40 toneladas y viajó a una velocidad de 54,000 kilómetros. ¿Esto es posible? Sí, sí es posible. ¿Por qué? Porque las velocidades con que se mueven los cuerpos alrededor del Sol son de ese orden, 40,000, 30,000 kilómetros por hora. Entonces, estos objetos están circulando. Podemos pensar en parte que son los restos, el cascajo que ha quedado del proceso de formación del sistema planetario. Entonces, están circulando, está este cascajo, estos restos circulando alrededor del Sol y ocasionalmente la Tierra se los encuentra en el camino o nos encontramos y dependiendo del tamaño, pues tenemos diferentes fenómenos, desde lluvias de estrellas que son producidas por partículas muy pequeñas, varios milímetros de diámetro, hasta objetos mayores que pueden causar gran daño. El más espectacular, adelante, sí, que viene a mi mente, de conocimiento certero que tenemos, fue el impacto que ocurrió
en Yucatán hace 65 millones de años. Vamos a acercarnos a ese tema, pero antes queremos salir de muchas dudas. Este asteroide del que hablábamos hace un momento estalló a una distancia de entre 30 y 50 kilómetros de la Tierra. ¿Esto es así? Me parece una distancia muy reducida Muy para un pequeña, cuerpo de sí, esa naturaleza. Sí, sí. Yo creo que estaba más lejos. Tengo la impresión de que estuvo más lejos, del orden de 1000 kilómetros. De todas maneras, a escala del sistema planetario, es una distancia muy menor. Entonces, estos objetos están, como decía, circulando y ocasionalmente pues chocan con la Tierra. Este tipo de choque, ¿qué consecuencias va a tener sobre la Tierra, sobre el territorio que afectó directamente? Este último, el de febrero. El de febrero. Pues no va a tener mayores consecuencias porque el tamaño no fue muy grande, ¿sí? Pero algunos son más grandes y causan, como ocurrió, por ejemplo, en 1908 en Tunguska, ¿sí? Uno mayor, fácilmente, no sé, 70, 80 metros de diámetro, ¿sí? Provocó una onda de choque tremenda, causó devastación y hay imágenes muy impresionantes de los troncos de los árboles arrasados, tirados, y curiosamente todos los troncos apuntando a un origen, como el juego este chino de los palitos, sí, sí, que los suelta uno, caen, pero todos están apuntando a un centro. Yo sé que todas las personas que nos están viendo están apuntando aquí a nuestro estudio de Canal 11, a donde espero que llamen. Ya nos vamos tranquilizando. Ya verán, hablar con un científico no es tan complicado, de verdad no es tan complicado, sobre todo si se trata de una persona tan generosa como nuestro invitado de hoy. Quiero decirle que él pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, pertenece al Colegio Nacional, por supuesto, ha recibido infinidad de reconocimientos, por ejemplo, el Premio Nacional de Ciencias y desde luego la medalla Eligio Ancona, la medalla de oro que otorga su estado natal, que es Yucatán. Si hay amigos que nos estén viendo desde allá, ya saben que serán muy bienvenidos. Ojalá que haya personas de Puerto Progreso que nos llamen y nos digan si todavía existe la librería, la literaria, pero de eso vamos a hablar, por supuesto, después. Arcadio, ha habido un esfuerzo grande por difundir la ciencia. Sí. Por parte, por ejemplo, de usted en este caso, ¿no? Sí. Constantemente hay cada vez más interés, y lo noto en este programa, donde hemos tenido la fortuna de que vengan muchos astrónomos, que hay como más interés por mirar hacia el cielo, si lo puedo decir de esa manera. Sí, y qué bueno, porque tenemos que entender nuestro lugar en el universo. ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? Y sobre todo, ¿a dónde vamos? ¿Qué nos espera? Cuando digo qué nos espera, no estoy fantaseando y pensando en catastrofismo. En efecto, nos pueden ocurrir percances mayores como resultado de estas colisiones. Y claro, el prototipo de estas colisiones es la que mencioné, que se dio hace 65 millones de años. Hay una cosa, volviendo al tema de que estamos mirando cada vez con mayor atención el cielo, tratando de encontrar respuestas a muchas preguntas que nos hacemos, es que al fin hemos entendido que la ciencia tiene que ver con la vida de nosotros, con la vida en nuestra casa, en nuestra oficina, en el transporte público, en lo que sea. En lo que sea. La astronomía tiene que ver con la productividad, por ejemplo, y algo que nos explicaban aquí que no creímos nunca, ¿no? Bueno, tiene que ver, desde tiempos muy remotos, ¿sí? Los pueblos tenían que tener conocimiento de las estaciones, del movimiento del sol, para poder prever lluvias y poder programar sus cosechas. O sea, esto es algo ha sido muy importante en la historia. Posteriormente, fenómenos tan espectaculares como la aparición de un cometa, por mucho tiempo se pensó que eran fenómenos ominosos que anunciaban catástrofes. Eso iba a preguntar, ¿por qué se le achaca eso a un cometa y no a otro tipo de cuerpos celestes, puedo decir? Sí. Bueno, es que la aparición de un cometa es algo bastante espectacular. Pero además,
en tiempos pasados no se sabía cuándo aparecería un cometa. Con el avance de la astronomía, de la ciencia, ahora ya se puede prever que el cometa de Halley tiene tal periodo y va a aparecer dentro de tantos años, ¿no? Perdón, pero un cometa no se impacta con la Tierra. Lo sabido que se impactan con la Ah, Tierra. no sabía. Lo sabido. No es frecuente, por fortuna, que este fenómeno se dé. Es pero más frecuente en el caso de los meteoritos. sí, entre otras ¿Por qué? cosas porque hay más meteoritos. Los meteoritos hay de todos los tamaños, ¿sí? Y claro, los más pequeños son los más abundantes y esos son los que pues hasta gozamos viendo cuando pasan por la atmósfera y se dejan una estela luminosa. ¿Cuál va a ser el destino de esos cuerpos? ¿Se van a quedar eternamente girando? ¿Van a saturar todo el espacio? ¿Qué va a pasar? No sé. A ver, creo que no entendí bien tu pregunta. Si esos cuerpos, esos asteroides chiquitos o grandes, ¿se van a quedar todo el tiempo girando, girando, girando? ¿O va a llegar un momento en que se desbaraten, que se deshagan? No, bueno. O se unan, no lo sé. Dado un tiempo suficiente, se van a acabar. ¿Por qué se van a acabar? ¿Se van a desgastar? Porque van a chocar con otros planetas, con la Tierra misma, hasta con el Sol. Entonces, este es un proceso irreversible de extinción. Entonces, estos objetos, su número está disminuyendo. También es cierto que las colisiones entre los mayores de ellos, ¿sí?, producen fragmentos menores y pues estos realimentan la población, pero el proceso es irreversible. Entonces, gradualmente, estos objetos van a desaparecer. ¿En cuánto tiempo? No sabemos, pero va para muchos millones de años. Pero cuando hablamos de tiempo relacionado a fenómenos del espacio es totalmente diferente a nuestro tiempo. Sí, muy cierto, sí, tienes razón. Pero bueno, de todas ¿Ese maneras... asteroide cuándo habrá empezado a desprenderse? Para haber llegado aquí en febrero. Pues yo creo que son restos de la formación del sistema planetario. El sistema planetario se formó hace 4.500 millones de años. Pues aquí, ¿qué crees? Perdón, ya estoy hablándote de tú, ¿no importa? No importa, al contrario. Gracias. Se acaba de empezar a formar un primer corte hace justamente 20 segundos. Y aprovecho para recordarle que este programa es suyo. Entre aquí, haga sus preguntas. Uno no va a salir de la ignorancia si no se atreve nunca a preguntar. Hay que confesar lo que no se sabe. Y si lo hace, bueno, un día llega a resolver muchas incógnitas, como espero que ocurra esta noche. Vamos a un corte, corriendo. Estaba preguntando a Arcadio si me emociono, le digo que sí, y que además me pongo nerviosa y que me entusiasmo de saber que la persona que nos asiste, nos visita esta tarde, nos va a dar respuesta a tantas preguntas que creíamos sin solución posible. Ya perdimos el miedo y ya estamos más tranquilos, y usted también ya lo perdió porque ya comenzó a llegar aquí a nuestro estudio de Canal 11 a través de nuestras líneas telefónicas. María Rosa Alonso, le mandamos saludos al doctor Arcadio Poveda de parte de la familia Alonso de Florida. Convivimos con él en el multifamiliar del maestro hace 40 años. ¿En dónde? Multifamiliar de maestros en Ciudad Universitaria, claro, junto al Estadio Olímpico. Ahí vivía, no sabía. Yo recién regresado de Estados Unidos de mi doctorado. ¿De Berkeley? De Berkeley, sí. Ahí me alojé y estuve un buen número de años ahí. Ana Cintia López, ¿por qué en algunas ocasiones se detectan asteroides mientras aquellos que cayeron en Rusia, San Diego y Cuba no fueron identificados? Creo no entender bien la pregunta. No fueron identificados ¿cómo? Es decir, lo que sí puedo decir, y lo voy a hacer, es que la mayor parte de los asteroides son pequeños. Entonces muchos de ellos no los vemos, entre otras cosas porque puede estar nublado, pero llegan y pegan al suelo. Otros no pegan en el suelo, explotan en la atmósfera y lo que podemos ver es un destello, una explosión, y pueden llegar fragmentos al suelo. Entonces,
la gama de fenómenos asociados al encuentro con un asteroide pequeño y los meteoritos consecuentes es muy variada. Cintia Marín, señora Pacheco, se ve más guapa que nunca. No, esto no tiene muchas gracias. Será por las estrellas, porque me entusiasma el tema. No, estoy feliz, créamelo. De verdad, aquí en Tijuana, Baja California Norte, cuando dicen que hay tormentas solares, quisiera saber si estas realmente nos afectan por el agujero que hay en la capa de ozono. Nos afectan ciertamente, sí. Y nos afectan en varias formas. Estas tormentas solares arrojan partículas cargadas, protones, núcleos de helio, partículas alfa, rayos ultravioleta, también un poco rayos X. Y entonces todos estos fenómenos, al llegar a la Tierra, al interaccionar con la atmósfera terrestre, la modifican. Entre otras cosas, modifican la capa superior de la atmósfera, la ionosfera, de tal manera que muchas de las comunicaciones de radio por onda larga se ven afectadas. Heriberto, nada más da su nombre, dice, ¿qué diferencia hay entre meteorito y asteroide? Un saludo a Cristina Pacheco. Yo también se lo pregunté. Sí, bueno, los meteoritos son asteroides pequeños, fragmentos de asteroides. Esencialmente son la misma cosa y lo único que los hace distintos es su tamaño y su, pues digamos, un poco su historia. Pues hablando de tamaño y de historia, tenemos que remontarnos a 65 millones de años atrás. Así es. Alguien se estará preguntando cómo nos afectó y nos sigue afectando un hecho que ocurrió hace tantísimo tiempo. Pues aunque no lo crea, así es. Desde luego, la única persona que puede decirnos de qué manera o por qué razones es quien ha escrito este libro que se llama El cráter de Chicxulub, y desde luego ha sido escrito con un poeta al que apreciamos todos mucho, que es Fernando Espejo. Un encanto de hombre. Imagínense qué combinación, un astrónomo y un poeta que nos van a explicar por qué hace 65 millones de años, a causa de esa explosión, de ese impacto, el más grande de cuantos ha habido en la historia de la Tierra, ¿no? No, pero uno de los más grandes. De este tamaño, impactos como este que se dio en Yucatán, en promedio ocurren cada 100 millones de años, en promedio. Bueno, a ver, vamos a ver. Se supone que ese meteorito era parte de uno muchísimo más grande que se había formado 160 millones de años antes. No. ¿No? Bueno, no dudo que haya sido parte de algún otro objeto mayor. Ya explicaba yo que por colisiones a veces se rompen y entonces fragmentos menores pues siguen circulando y la Tierra puede encontrárselos. Una pregunta que se hacen algunos científicos es, ¿el cráter existía ya desde antes o se formó con el impacto del meteorito y quedó un cráter de 30 kilómetros? No, 200 kilómetros 200 de diámetro. kilómetros. No existía. Se formó precisamente como resultado del impacto. Y el impacto fue con este objeto de unos 10 kilómetros de diámetro, ¿sí?, moviéndose a una velocidad de unos 30, 40 kilómetros por segundo. De tal manera que la energía con que chocó fue equivalente, se ha estimado así, a 5,000 veces la energía contenida en todos los arsenales nucleares de la Tierra. ¿Por qué causó una tan prolongada oscuridad? Bueno, entre otras cosas porque esta explosión arrojó a la atmósfera, bueno, no solo vapor de agua, sino también partículas sólidas del suelo de la península. Todo esto se fue a la atmósfera, partículas de diferentes tamaños, y yo a veces hasta le presumo a mis amigos, ¿sí?, de que entre estas partículas hubo partículas mayores, piedras mayores, que cayeron en la Luna y cayeron en Marte. Decían que habían caído en Venus, ¿es cierto? No lo dudo. Vi una nota que decía que había formado un cráter en Venus. Esa no me la sabía, pero Luego no lo se dudo. la presto. Yo no me lo sabía, pero no, un chisme de pero no lo periódico, dudo. Sí, es que fue un surtidor de fragmentos que llegaron a todos lados. Y claro, en el camino se encontraron con Marte y cayeron a Marte, a la Luna.
Y entonces yo presumo a mis amigos de que Yucatán está presente en Marte. Por y en la supuesto. Luna. Yo no lo dudo, está en el cielo, eso, Está en eso el sí, cielo. no lo dudemos. Oscuridad cambió la temperatura también de la Sí, Tierra. cambió la temperatura. ¿Por qué? Pues porque no llegaba radiación solar, porque este polvo en la atmósfera estaba impidiéndolo, ¿sí? Entonces cambió la temperatura, bajó la temperatura, pero además, por haber chocado en Yucatán, donde el suelo es calizo y hay agua de mar y tal, se produjo lluvia ácida. Entonces esto contribuyó a la extinción de seres vivos. Lluvia ácida más oscuridad. Seres vivos. ¿Qué seres vivos habitaban la Tierra hace 65 millones de años? Bueno, los más espectaculares, los dinosaurios. Maravillosos. Por supuesto. Espectaculares. Criaturas, las más grandes. Y estas criaturas, pues, no resistieron el cambio en el ambiente, el cambio en la ecología. ¿Por qué? Pues porque muchas especies de las cuales se alimentaban se extinguieron, murieron, y entonces ellos también fallecieron. A ver, dijo otra nota que leí, perdonen, no son publicaciones muy científicas, pero en fin, yo me tuve que guiar por lo que encontraba. Dice que en ese tiempo había árboles y había helechos, pero no plantas pequeñas. Yo creo que sí había plantas pequeñas, sí. Sí había plantas pequeñas. No sé de dónde sacaste. Ahorita se lo enseño. Me lo Un enseñas, periódico por se favor. lo dijo con mucho gusto. Sí, no, sí había plantas. Es que si hay plantas grandes, hay plantas pequeñas y con mayor frecuencia. ¿Qué pasó con ese periodo de oscuridad? Ese periodo de oscuridad. ¿Cuánto duraría? Duró entre 1 y 2 años. Y claro, en ese periodo se interrumpió la fotosíntesis y eso fue catastrófico. Lo que se ha podido reconstruir de ese periodo nos indica que fue una alteración mayúscula en el equilibrio ecológico del planeta. ¿Hubo formas de vida más pequeñas que perduraran? Sí, cómo no. ¿Los roedores, por ejemplo? Justo iba yo a mencionar esto. Había roedores, eran mamíferos ya, pero eran mamíferos muy pequeños y se resguardaban pues en sus madrigueras en el subsuelo, y gracias a eso estos roedores, que además se alimentaban de raíces, pudieron preservar la existencia de los mamíferos. Una pregunta, los insectos son milenarios. Sí. ¿Estaban ahí también? Sí, así es. Y no puedo decirte cuáles sobrevivieron y cuáles no. Pero lo que sí es cierto, existían de antes y continuaron existiendo. Bueno, la pregunta, ¿qué tienen que ver los dinosaurios, los ratones y nosotros? Bueno, en primer lugar, pues todos somos habitantes de este planeta. Un planeta maravilloso, hasta ahorita el único que tenemos noticia con vida. Es afortunado, muy afortunado, que este mega cataclismo que se dio no fue lo suficientemente catastrófico como para acabar completamente con la vida. Claro, fue una extinción mayúscula, pero sobrevivieron. Y es más importante aún el hecho de que sobrevivieron los mamíferos. Ya los mamíferos representan un estado bastante avanzado en la evolución. Y gracias a que sobrevivieron estos roedores y estos ratoncitos, en fin, continuaron los mamíferos. Y aquí estamos. Aquí estamos en nuestro estudio de Canal 11 aprendiendo, estudiando, escuchando a una persona que es un expositor muy brillante y muy claro. Le entendemos, cosa que le agradecemos, Arcadio. Le agradecemos mucho. Yo agradezco a nuestros amigos que están llegando puntualmente aquí a nuestro estudio de Canal 11, donde hoy tenemos unas flores preciosas realmente. De Puebla nos llega la voz de José Luis Rivera, que dice: ¿cómo me inicio con un libro elemental de astronomía?
A lo mejor El nacimiento y la muerte del sol, aquel que usted Por encontró en una ejemplo, librería. ese que me inició, me motivó muy Imagínense qué emoción, lo tempranamente. encontró muy jovencito en una librería del Puerto Progreso, En Mérida, en Mérida, ¿verdad? Que se Mérida, llamaba La Literaria. la literaria Y era El nacimiento y la muerte del del sol. sol, por George, un maravilloso físico y divulgador de la ciencia, George Gamow. ¿de qué manera determinó su vida ese libro? En una manera muy importante. Muy importante. Bueno, fueron varios elementos que determinaron mi historia intelectual. Yo creo que primero que nada tenemos que tomar en cuenta los paseos por la playa en Puerto Progreso con su Eso. padre, un hombre al que me hubiera encantado conocer. Y desde luego a su mamá también, una maestra inteligente, generosa, que corrigió su primer artículo sobre la bomba atómica. Así es. Tenemos 20 segundos para ir a un corte, pero antes les recuerdo que este programa es absoluta y totalmente suyo. Haga preguntas, entre aquí, conozca un astrónomo que es motivo, de verdad, es motivo de orgullo para todos nosotros mexicanos. Vamos a un corte, ya sé que vamos a un corte, ya voy, ya voy. Al principio de este programa decía que tenemos muchas cosas que agradecerle a nuestro invitado de hoy, al doctor Arcadio Poveda, y una de ellas es la creación del Observatorio Astronómico de San Pedro Mártir. Nacional. Nacional, por supuesto. Hace ratito mencionó los cometas, y yo quiero decir que uno de los cometas lleva el nombre de un extraordinario científico mexicano, a quien quiero recordar porque se acaban de cumplir 100 años de su muerte. Me refiero al doctor Guillermo Haro, que es además una persona cercanísima a usted. Ah, sí, claro, claro. Fue director de los observatorios de Tonantzintla Claro. y de Y de Tacubaya, sí. Y yo inicio, siendo estudiante, por supuesto, mi acercamiento al observatorio cuando Guillermo Haro era el director. Y bueno, pues Paris Pishmish era una investigadora que no sé si la conociste. No. No llegaste a conocerla. No. En fin, estos eran los Tú pioneros. oíste sus conferencias en minería, ¿no? ¿Cómo? ¿Oíste sus conferencias en minería? Ah, sí, ¿cómo no? Sí. Y bueno, pues por ahí empezó mi acercamiento ya, digamos, institucional a la astronomía. Originalmente, como ya lo he mencionado en alguna otra ocasión, vivimos unos años, un par de años en el Puerto de Progreso. Mi padre era el jefe de la unidad de salud en el Puerto de Progreso. Y bueno, pues en los 40, en un puerto como Progreso, no había televisión, pues ¿qué hacía uno? Pues ir a la playa, claro. caminar por la playa, y caminaba con mi padre. Me lo imagino diciéndote que las mareas dependen de la luna. Así es, me fascinaba eso, de que las mareas dependieran de la luna. ¿Y qué te decía de las estrellas? En primer lugar, cada una de las estrellas que vemos está catalogada, se conoce su nombre y sus propiedades, y eso me dejaba atónito. ¿Quién iba a decir que tú después ibas a estudiar algo maravilloso que es el nacimiento y la muerte de las estrellas? ¿Qué pasa cuando muere una estrella? Bueno, depende de la masa de la estrella. Si la masa de la estrella no es muy grande, digamos en relación a la masa del Sol, el Sol mismo, cuando agote sus fuentes de energía, que son básicamente el hidrógeno y posteriormente el helio, ¿sí?, se va a tener que enfriar. ¿Por qué? Porque está perdiendo energía al espacio exterior. Y entonces se va a ir contrayendo a medida que se va enfriando, que va perdiendo energía, ¿sí?, y acaba convirtiéndose en lo que llamamos una enana blanca. Una enana blanca es una estrella con una masa como la del Sol, pero con un radio como el de la Tierra. Entonces, estos objetos, hay muchos, por cierto, hay muchos objetos, los llamamos objetos degenerados. Hay muchos de estos objetos circulando
en la galaxia que corresponden a estrellas pues que murieron hace millones de años, ¿no? Son las enanas blancas. La compañera de Sirio, perdón, es precisamente el prototipo de una enana blanca. Y al principio no se entendía bien cómo era posible tener un objeto con la masa del Sol y que tuviera un radio tan pequeño. Bueno, el avance de la física y de la astronomía llevó a entender bien qué tipo de materia, qué tipo de condiciones físicas se daban en el interior de estos cuerpos. ¿Cuánto tiempo tarda una estrella en nacer? En nacer puede tardar millones de años en nacer, dependiendo... ¿De qué está hecha una estrella? ¿De qué está hecha una estrella? De hidrógeno, de helio y de unos contaminantes ahí, unas especies como carbono, hierro, nitrógeno, oxígeno. ¿Hay unas estrellas que están condenadas a salir de la galaxia? Sí. Que se van a perder. Tienen un nombre muy, muy especial. Desbocadas. Sí. Desbocadas. Yo he trabajado en desbocadas. Sí, por eso me acordé. Sí. Bueno, sí, en las interacciones gravitatorias que se dan en pequeños grupos de estrellas, a veces hay intercambios de energía muy fuerte, tan fuerte que las lanzan con velocidades, como decimos técnicamente, mayores que la velocidad de escape de la galaxia. Entonces, en el medio intergaláctico hay estrellas de origen galáctico y de origen de otras galaxias. Hablábamos hace un momento del libro, un libro que fue, bueno, las conversaciones con tu padre, el libro que fue significativo para ti, y también algo que determinó totalmente tu trayectoria es el estallido de la bomba atómica en Hiroshima. Así es. 1945, cuando tenías 15 años. Sí. 6 de agosto de 45, ¿sí? A través de estos libros que llegaban a mis manos, o que más que llegaban a mis manos, los buscaba en esta maravillosa librería que se llamaba La Literaria. ¿Cómo era? Rápidamente. ¿Cómo era? ¿A qué olía? Se debe haber olido a papel y a madera y a cera. Exacto, ¿Sí? sí. Y tenía muchos libros, claro. Era la principal librería en el sureste. De Veracruz. Pero tenía un rincón. Y hay que reconocer que pues se dan estas maravillosas coincidencias. Evidentemente el dueño de La Literaria tenía cierta afición por la ciencia. Entonces buscaba libros de ciencia, de divulgación científica. Y entonces en el fondo de la librería, ¿sí?, había unos anaqueles con libros de divulgación científica. Era maravilloso. ¿Espasa Calpe? Bueno, Espasa Calpe sí. era una de las grandes editoriales. Ha sido una de las importantísima, grandes, y era barato, además. Era una de las grandes, era y es todavía, creo yo, Sí. de las grandes editoriales, en particular para ciencia. Entonces, en este rincón, pues había este fulano, y qué maravilla que se den estas coincidencias, tenía presentes estos libros. Y yo llegaba y pues empezaba a verlos, me gastaba todas mis mesadas, ¿sí?, comprando libros de divulgación. Es maravilloso porque se dio esta circunstancia muy especial. Un gran divulgador de la ciencia, de la física, George Gamow, además uno de los grandes físicos que yo creo que debió haber sacado el premio Nobel, pero en fin, de estas cosas que ocurren. Este caballero, ¿sí?, escribió este libro, Nacimiento y Muerte, escribió otros, pero en particular Nacimiento y Muerte del Sol. Ese fue un libro que yo disfruté muchísimo, leí, lo releí, etc. Por cierto, escribí como consecuencia de mi lectura de este libro y otros, cuando se dio el estallido de la bomba atómica, empecé a comentar con mis padres. ¿Les explicaste lo que era? Lo que era. Porque, bueno,
titulares de los Debe periódicos. ser algo espantoso. Algo espantoso, algo misterioso. Y yo les empezaba a explicar en qué consistía esto, ¿no? ¿Qué eran las reacciones en cadena? ¿Y qué era el uranio? El 238, el 235. Y tu papá, orgullosísimo, te dijo, hijo, escribe un artículo. Así es, así es. Escribe un artículo, tu mamá te lo va a corregir desde el punto de vista de... Porque era Mi maestra, madre era sí. una maestra normalista. Y yo lo llevo al periódico. A ver Al si lo Gato publico. Lara, ¿quién era el Gato Lara? El director, bueno, Ajá. era un... La era Voz del Sureste. La voz del sureste. La voz del sureste. Creo que sí se llamaba, Creo ¿no? que así se llama. Sí, sí, No, sí. el diario del Ah, sureste. el diario, perdón. El sí, diario sí, del sí. sureste. Y bueno, tenía su sección cultural los domingos, y en esa sección cultural salió mi artículo, La bomba atómica y su mecanismo. Y enviaron copias al Distrito Federal a tus A la familiares, familia, ¿no? claro. Pero el artículo fue precedido con una notita, ¿cómo se llaman estas notitas? El autor de este artículo cuenta Sí, 15 una años. nota biográfica o bibliográfica, no sé, Sí. cuenta 15 años. Esa nota la escribió tu papá. No, le escribió el editor del... El Gato Lara. El Gato Lara, el director. Consecuencia de ese artículo recibes otro libro muy importante que te envía, creo que un tío desde la Ciudad de México, Así es. una biografía de Madame Curie. Y tú decides ser como Madame Curie e irte a París. Así es. ¿No? Yo quedaba, después de leer y releer la vida de Madame Curie, yo quedé convencido que yo tenía que irme a París Y vivir en una guardilla, y seguramente. vivir en una guardilla, en algún... Fumando y tomando, comando ajenjo, ¿no? en el barrio latino. Sí, claro. Pues eso era lo que yo conocía, ¿no? Y bueno, empiezo a decirles a mis padres que cuando termine yo la preparatoria, me quiero ir a París. Pues eso no se acostumbraba. Y están muy preocupados mis padres porque, pues, en primer lugar, bueno, eso cuesta mucho dinero y no tenemos. Y además no te vas a ir de 15 años, de 18 años a vivir solo a París. Bueno, ahí empiezan los problemas. Pero ¿qué sucedió? Llega a Mérida a dar unas conferencias como parte de un programa cultural del gobierno del estado, sí. Un maravilloso maestro y divulgador, Gref, sí. Carlos Gref Fernández. Exacto. ¿Lo conociste? ¿Lo No, entrevistaste? pero he oído hablar de él. Has oído hablar de él. Bueno, Carlos Gref Fernández era un personaje realmente espectacular, encantador, con un charm, con una capacidad de divulgar y de atraer a la gente. Y yo me acerco bueno, después de dar sus conferencias, me acerco a él a hacerle preguntas sobre los temas de su conferencia. Y le llamó mucho la atención el tipo de preguntas que le hacía. Y ya para terminar, pues le pregunto, ¿dónde puedo estudiar física? Ah, pues véngase a la Ciudad de México. Ya fundamos la Facultad de Ciencias. Ya existe el Instituto de Física, el Instituto de Matemática. Véngase a la Ciudad de México y yo trate de conseguirle una beca. Y llegas a la Ciudad de México en 1947. 47, fines de 47. Así Carambas. que tenemos toda una historia y aquí tenemos muchas preguntas. Vamos a ir a un corte, pero antes planteo una que se le queda al maestro. Dice, felicidades a la producción y una pregunta. ¿Habrá vida en otros planetas? Pues no sé qué nos va a decir Curiosity, ¿verdad? ¿Nos vamos a ir a un corte? ¿Sí? ¿En este momento? ¿Nos vamos? Perfecto. Todos queremos saber lo que nos preguntó un amigo de este programa hace un momento. ¿Hay vida fuera de la Tierra? ¿Por qué queremos saberlo? ¿Para qué queremos saberlo, Arcadio? Bueno, en primer lugar, no sabemos si haya vida fuera de la Tierra. Esta es una de las grandes cuestiones, ¿sí?, que inquietan, que persiguen
a la mente humana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida es un fenómeno tan extraordinario, tan extraordinario, en particular la vida inteligente. Entonces, esto es algo que a todos nos inquieta, nos persigue. Pero Esta ¿para cuestión. qué queremos saber? ¿Para no sentirnos solos, como te pregunté hace un momento, o para dominar más? Yo diría que ni lo uno ni lo otro. Y no voy a continuar con ese renglón. Está la enorme curiosidad que tenemos. Eso es lo que mueve a los científicos. Y como consecuencia de este motor, de esta curiosidad, que por fortuna tenemos los humanos, ¿sí? Se han generado muchísimos productos muy positivos para la vida del género humano. Bueno, desde la medicina, el desarrollo de las tecnologías, la luz eléctrica, para decir unos cuantos ejemplos. Todo esto es consecuencia, ¿sí?, de esa búsqueda incansable, interminable, por entender la naturaleza. Alberto Valladares, felicidades a la producción y muchas gracias. Judith Muñoz, ¿dónde se encuentra el cometa de Halley? El cometa de Halley describe una órbita alrededor del Sol, una órbita muy elíptica, ¿sí? Pasa por las cercanías del Sol, cruza la órbita de la Tierra y se vuelve a alejar. Y ahora pues se encuentra más allá de la órbita de Júpiter y creo que también de la de Saturno. A lo mejor alguien se pregunta cuándo volverá. Claro que sí, y sabemos que el cometa Halley tiene un periodo aproximadamente de 70 años. Hay que Cada se apure 70 para años aparece de nuevo. Miguel Ángel Castro, si cayera un meteorito más grande, ¿habría un cambio de clima en nuestro mundo? Más grande que el de febrero, me imagino yo. Sí, porque eso de más grande, pues, ¿cuánto más grande? Exactamente. Puede ser uno 10 veces más grande que el de febrero y no pasaría mayor cosa. Tiene que ser meteoritos ya de kilómetros de diámetro para causar trastornos. Una llamada ambientales. maravillosa, te va a encantar. Enrique Escalante dice, la librería La Literaria está en Mérida, Yucatán, en la calle 63 con la 60. Ándale, sí. ¿Existirá es todo todavía? lo que dio. Bueno, él es. ¿Qué? Dice está. Está. No estaba, dice está. Está. Pues Bueno, hay que ir a, evidente. hay que ir a ir a visitar. ver. Hay que poner una placa. Hay que poner- Claro que sí. Canec Villanueva, ¿es posible prever las colisiones futuras? Sí, en efecto. Hay un programa muy serio de la NASA que se está llevando a cabo en Arizona, ¿sí?, para monitorear todos aquellos cuerpos que se acercan peligrosamente a la Tierra. Este es un monitoreo constante todas las noches, porque en caso de que algún objeto se acercara peligrosamente a la Tierra, ¿sí?, entonces habría que tomar medidas para desviarlo o destruirlo. ¿Y por qué en el caso del meteorito de febrero no se tomaron esas medidas y se evitó que 1000 personas fueran afectadas? Porque era muy pequeño para este propósito. El umbral inferior de este programa es 100 metros. O sea, 100 este era más de metros 15, o objetos más grandes. ¿Por qué si se puede prever eso no se pueden prever los terremotos? Es un fenómeno totalmente distinto y qué bueno que me haces esa pregunta. ¿Por qué? Porque estos fenómenos de colisiones con la Tierra y que causaron extinciones masivas, ya sabemos, ya tenemos más o menos una idea de cómo enfrentarlos y proceder en caso de que se avecinen. Las erupciones volcánicas, que son las peligrosas, no tenemos todavía forma de saberlo, y de saberlo no sabríamos qué hacer. Imagínate el Xitle, que lo tenemos aquí enfrente. Empezar a arrojar lava de nuevo. Hubo una película de Víctor Mature
que era el principio de la vida, donde había una explosión de un volcán, y ustedes lo mencionan en esta película, se llama El principio de la Tierra o El principio del mundo, Sí. donde una explosión acaba con toda una comunidad. Bueno, es que ese peligro está latente. No sabemos cuándo el Xitle va a decidir recuperar sus terrenos. Cuando nos enteramos de esta situación, de esta posibilidad, nos vemos más pequeños. Cada vez que el universo se manifiesta nos sentimos más pequeños y siento que más indefensos, en cierta forma. No siempre más indefensos. En el caso de estas catástrofes, de estas colisiones, afortunadamente la ciencia y la tecnología han avanzado lo suficiente como para poder tomar medidas que nos protejan. Desde mandar astronautas a este objeto y sembrar cohetes para desviarle su dirección de tal manera que pues ya no impacte con la Tierra, sino pase a cierta distancia, ¿sí? Entonces estas son diferentes. Hay otras que consistirían en pintarlo de negro para que al absorber la radiación solar, ¿sí?, y remitirla, ¿sí?, esa presión de radiación que se genera cuando se remite la radiación puede modificar la órbita. Ahorita que hablabas del avance de la ciencia, estaba pensando que tú eres el primer astrónomo que tiene una preparación científica de verdad. Sí. Antes, ¿cómo se formaba un astrónomo? La astronomía es una ciencia tan hermosísima, tan hermosa, tan generosa, sí, que muchas personas inteligentes, con cultura, con curiosidad, han podido en el pasado, y el ejemplo quizás más extraordinario que viene a mi mente es el de Guillermo Haro, claro, ¿sí?, que han podido contribuir al avance de la astronomía sin haber tenido una formación científica formal y rigurosa. Ahí la genialidad, la curiosidad juegan un papel muy importante todavía. En este programa juegan un papel muy importante nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, que nos tienen paciencia y que entran al estudio a través de las líneas telefónicas. No te quiero presumir, Arcadio, pero mira todas las preguntas que Madre te hacen. mía. Pero algunas son tan largas. A ver, Jorge Sánchez, encontré un aerolito en la Sierra de Pachuca. ¿Dónde puedo llevarlo? A que le hagan estudios para analizarlo. ¿Dónde puedo comprar un buen telescopio? En la calle de Donceles. ¿Se acuerdan que hay una tienda de telescopios cerca del Colegio Nacional? Eso. ¿Y qué hace con el llevarlo al aerolito? Instituto de Geología, donde tienen una colección de meteoritos. Perfecto. Y ahí lo pueden estudiar y caracterizar. Mario Salinas, ¿cómo es posible que hace 65 millones de años la península de Yucatán estuviera ubicada en la misma posición que en la actualidad si hubo este impacto? Es una pregunta buena. En primer lugar, no ocupa la misma posición. ¿Por qué? Porque existe una cosa que se llama movimiento de placas. La superficie de la Tierra, ¿sí?, está constituido por unas placas sólidas que se mueven y se mueven como consecuencia del calor central de la Tierra, ¿sí?, que produce una convección de lava, y esto va moviendo estas placas. Entonces no estaba en el mismo lugar. Ahora, lo que sí puedo decir es que el impacto que se dio de Chicxulub, ¿sí?, produjo unos efectos devastadores. El impacto produjo unos sismos tremendos, unas ondas sísmicas que viajaron desde Chicxulub hacia la antípoda de Chicxulub, y en la antípoda, que en ese tiempo estaba en India, ¿sí?, rompieron la costa terrestre y se dio ahí unas erupciones volcánicas gigantescas. Ahorita en la India hay un terreno del orden de 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí?, con una capa de lava del orden de 1 kilómetro de espesor. Es que es increíble, ¿no? Es maravilloso. José Guadalupe Ferretti dice, ¿qué tipo de materia encontraron en el cuerpo celeste que cayó en Yucatán? Era piedra, ¿no? El cuerpo celeste, o sea, de hace 65 millones de años. Bueno, cayó, chocó
se fragmentó en 1000 pedazos, pero algunos de esos pedazos han sido recuperados, rescatados, y es tipo piedra, petro. Perfecto. Felicidades a todos, dice Adela Pérez. ¿La vida pudo haber arribado a la Tierra a través de un aerolito? Sí, pudo haber arribado a través de un aerolito. Eso no está descartado. Lo que pasa es que la pregunta importante es cómo se originó la vida. Y no se vale decir, bueno, pues llegó de otro lado. ¿Por qué? Porque en ese otro lado, ¿cómo es que se originó? Pues es una evolución. ¿Cómo? ¿Es una evolución? Si la vida como que se va haciendo, se va construyendo, van evolucionando. Sí, la vida es evolución. Sí. Evolución. Pero ¿dónde comienza esa evolución? Es lo que no sabemos. Bueno, uno de los programas más importantes de la NASA en estos días es precisamente el satélite Curiosity que está investigando. Ay, me tengo que ir. Yo estoy como Curiosity llena de avidez, pero nos tenemos que ir. Agradecemos de verdad tu presencia en este programa. Ojalá que muy pronto regreses. Y bueno, fue de veras muy grato. Se nos quitó el miedo, ¿verdad? Y además fuimos muy felices. Fue como si estuviéramos navegando entre puras estrellas. Gracias. Nos vemos el próximo viernes para seguir conversando, claro.